Bien, mis hermanitos, vamos a compartir la lección. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a cada uno. Aquí vamos a compartir. Bien, al parecer ahí está. Bien, hoy sí, hoy sí es viernes 8 de mayo. Yo ayer me había ahí traspapelado, mis hermanos. Viernes 8 de mayo, ya estamos, mis hermanos. Allí está el título de la lección. No sé si alguien desea, mis hermanos, para saber que están allí escuchándome, leyendo. Para estudiar y meditar. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Margarita. Hoy estudiamos y meditamos en todo lo que repasamos durante la semana. Así que pido la participación, mis hermanos, de cada uno de ustedes para que podamos hacer más amena la clase también y podamos entender mejor, ¿cierto? Para que quede más fresco en nosotros este repaso para mañana. Eh, Hemos estado estudiando acerca de cómo o sea, de cómo orar. O sea, en realidad, guerreros de oración era el título de la lección, ahí está. Guerreros de oración era el título de la lección y aprendíamos cómo podemos ser guerreros de oración, ¿sí? Vamos a comenzar aquí con el comentario que hace la lección. Dice, en última instancia, debemos orar porque amamos mucho a Dios y porque no podemos evitar compartir con Él todo lo que ocurre en nuestra vida. Y aquí hay algo que dicen mis hermanos que a mí me llama la atención y eh, aquí, ahí está. Debemos orar porque amamos mucho a Dios. ¿Usted ama a Dios, mi hermano? ¿Amamos a Dios realmente? Porque si lo amamos, ¿cierto? Deberíamos estar en comunión con Él, ¿cierto? En cada momento. Cuando uno ama a alguien, lo único que quiere es estar con esa persona. Y la pregunta aquí para cada uno de nosotros es esa. ¿Amamos a Dios? Porque a lo mejor decimos amarlo, pero tenemos esa comunión todos los días con Él. Que esto nos sirva para reflexionar, mis hermanos, para ver cómo está esa relación con Dios. Dice entonces que como lo amamos, no podemos evitar compartir todo lo que Él, o sea, no podemos evitar compartir con Él todo, ¿cierto? Lo que ocurre en nuestra vida. Dice aquí que nuestras alegrías y victorias, nuestras cargas y preocupaciones, nuestras peticiones y necesidades cotidianas, todo eso compartimos con Dios, ¿no? Lo que compartimos con un amigo, lo que compartimos con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿cierto? Allí los hombres que tienen esposa, por supuesto, perdón, eh, todo lo compartimos con Dios, todo lo compartimos con Él, todo lo compartimos con las personas que más queremos. Dice, podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. ¿Será que en toda situación nosotros nos volvemos a Dios de manera natural? ¿O tenemos que estar ya ahí pendiendo de un hilo, sufriendo, ¿cierto? Horriblemente para volvernos a Él. ¿Qué es lo que nos hace volvernos a Dios? Todas estas cosas, las alegrías, las victorias, todo, o solamente cuando estamos en tiempos malos. Debiéramos, ¿cierto? Aquí es, nos dice la sierva del Señor, podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. A veces lo primero que hacemos antes de buscar a Dios es ver cómo nosotros podemos solucionarlo. Y a veces lo hacemos peor porque nos complicamos muchísimo más y ya cuando ya no podemos solucionarlo, ahí al final acudimos a Dios.
cuando Él siempre debiera estar en primer lugar, mis hermanos, en cualquier circunstancia. Dice aquí, presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. Hermano, cuando alguien nos ama, Él quiere saber todo de nosotros. Y así es Dios. Dios tiene un amor que es de otro mundo, tal cual, es sobrenatural, porque no hay amor tan grande como el que Él tiene por sus criaturas. Entonces no podemos agobiarlo, Él no se cansa. Dice que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Nuestras aflicciones conmueven su tierno corazón, especialmente cuando las compartimos con Él. Ay, hermano, ¿has sentido ese gozo de después de orar y dejar allí tus aflicciones delante del Señor? ¿Has sentido esa paz? Dice que nuestras aflicciones conmueven su tierno corazón, especialmente cuando las compartimos con Él. Llévale todo lo que confunde. No hay carga que resulte tan pesada que Él no la pueda sobrellevar. Y lo que hablábamos la otra vez, ¿cierto? Que a veces llevamos una carga, una mochila llena de piedras, la ponemos allí, oramos, ¿cierto? Al Señor y después nos levantamos con la misma mochila, con el mismo peso, con todas las piedras adentro. Entonces debemos descansar en Dios, porque Él es nuestro amigo, porque Él nos ama. Dice, pues Él sostiene los mundos y rige el devenir del universo, mis hermanos, y Él es todopoderoso. Debemos ir a Él como cuando los niños, ¿cierto?, tienen algún problema y van corriendo del papá porque saben que el papá o la mamá allí le van a solucionar el problema, porque tienen una completa dependencia de ellos. Tenemos esa dependencia de Dios, mis hermanos. Dice que nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. ¿Acaso cae un pajarillo al suelo sin que Él lo note? Si puede contar nuestros cabellos, ¿cómo no va a saber, cierto, cuando algo nos aflige? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Dice aquí que no hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oculto que Él no lo haya conocido, ni perplejidad tan grande que no lo pueda solventar. O sea, no hay nada, mis hermanos, que Él no sepa. No hay nada que yo pueda ocultar en lo más profundo de mi corazón sin que Él lo sepa. Porque a lo mejor mi esposo no se da cuenta de lo mejor como yo me siento, pero Dios sí, Dios lo sabe porque Él puede mirar muchísimo más allá. Ninguna calamidad puede ocurrirle al más humilde de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltarlo, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera surgir de los labios sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que Él se tome en ello un interés inmediato. En cualquier cosa, mis hermanos, en cualquier índole de cosas, cuando nosotros estamos tomados de su mano allí, cuando clamamos a Él no duda en responder a sus hijos, en las cosas más pequeñas, las relaciones entre Dios y cada persona son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra de la que ocuparse ni la por la cual haber entregado a su Hijo amado. Qué maravilloso lo que nos dice aquí el Camino a Cristo acerca del amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna pregunta, mis hermanitos? Bien, vamos a continuar entonces. Y vienen las preguntas para dialogar y yo, mis hermanos, les ruego que por favor aquí participemos, ¿cierto? Que todos nos alimentemos en esta parte, porque así crecemos. ¿Sí? Preguntas para dialogar. La primera pregunta, ¿describirías la oración como algo hermoso o como una carga? A ver, ¿quién quisiera contestar esa pregunta? ¿Describirías la oración como algo hermoso o como una carga? A ver, ¿cómo la describirías?
¿Qué ha contribuido a tu perspectiva? ¿Habrá alguien que quiera responder, mi hermano? Prenda su micrófono con confianza, hermanito, sin temor. Bien, la pregunta era, ¿describirías la oración como algo hermoso o como una carga? Debería ser algo hermoso. Debería ser algo hermoso y no una carga en el sentido de que, por ejemplo, ya voy corriendo al trabajo, hoy se me olvidó orar, ya, no importa, lo dejo nomás porque eh, en ese momento me está estorbando el que yo salga más rápido de la casa. Eh, o de repente pensar, ay, tengo que orar. Hermano, no debería ser una carga, debería ser algo hermoso poder comunicarnos con Dios. A veces no queremos, a veces nos cuesta, mis hermanos, porque hay tiempos, no sé por qué razón, en que viene como un bajón espiritual en que uno de repente no quiere orar, pero con mayor razón en ese momento, hermano, tú no quieres orar, pero no importa, con mayor razón, dobla tu rodilla y dile, Señor, no tengo deseos de orar. Y hablar, contarle qué es a Dios, cómo te sientes en ese momento. Hermanos, cuando nosotros vemos la oración como algo hermoso, eh, la perspectiva cambia en el sentido de que el corazón se levanta con alegría. Cuando lo hacemos como una carga, nos levantamos, valga la redundancia, con la misma carga. Cuando lo hacemos con un corazón alegre, también nos levantamos en paz y con la tranquilidad de que el que nos ha escuchado o de que con quien hemos hablado en ese momento está preocupado por mí y puede ayudarme. Es como cuando nosotros tenemos no sé, a lo mejor un problema financiero y vamos donde un amigo y sabemos que ese amigo nos puede ayudar y nos quiere ayudar siempre, pero cuando tenemos dudas, allí vamos con miedo, ¿cierto? Vamos con susto a ver qué es lo que va a pasar. Hermanos, en Dios podemos descansar porque yo puse el ejemplo financiero como solo como eso, como un ejemplo, pero hay cuantas cosas más, mis hermanos. Cuando nosotros vamos al doctor para que vean nuestros exámenes, para ver cómo está nuestra salud, tenemos miedo, ¿sí? Pero acá podemos confiar en Dios, podemos confiar que aunque estemos enfermos, Dios va a estar con nosotros. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, la perspectiva es totalmente distinta, mis hermanos. Vamos a ir a la otra pregunta. Dice, la cita anterior contiene muchos mensajes perspicaces. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que algo sea perspicaz? Es que quiere sacar algo de nosotros, nos quiere hacer reflexionar. Entonces, ¿qué pensamiento resuena especialmente en ti después de leerla? ¿Se acuerdan lo que leímos, mis hermanos? ¿Ah? Que el Señor está preocupado de nosotros, de cada detalle. Mis hermanos, el Señor se preocupa de nosotros en todo momento y nos ama tanto que dio a su Hijo único para que viniera a morir por cada uno de nosotros. ¿Quién es capaz de hacer algo así? Alguien que ama tanto, tanto, tanto. Y el Señor nos ama de tal manera y nos lo demuestra en todas las cosas, en todas las situaciones. El problema es que a nosotros nos cuesta a veces ver esos detalles, nos cuesta ver eh, ese amor, porque nosotros tenemos un amor egoísta, ¿ya? Y si no es de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo mejor no, no soy capaz de recibirlo porque no es lo que yo quiero en ese momento.
A veces hemos malentendido el amor, especialmente los padres, ¿cierto? Dándole todo lo que nuestros hijos quieren. Y el amor no es eso. El amor es dar lo justo, es dar lo que necesitas, no más que ello, porque si no, nos volvemos egoístas. Y el Señor sabe exactamente lo que necesitamos para nuestra salvación. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta también, mis hermanos? Vamos a continuar. La tercera pregunta dice así: ¿con cuál de las tres vidas de oración estudiadas esta semana, Daniel, Enoc, Moisés, con cuál te sientes más identificado? ¿A alguien le gustaría contestar, mi hermano? Prenda su micrófono. ¿Con cuál? ¿Cuál vida de oración se asemeja más a la tuya? ¿O con cuál te identificas? La verdad es que estas personas de oración son extraordinarias, son un ejemplo maravilloso para nosotros. Los tres, en el caso mío, yo admiro a estos tres personajes, a estos tres héroes de la fe, eh, porque siempre se mantuvieron de la mano de Dios, siempre en sus pisadas. La amistad de Moisés con Dios, qué grande, mis hermanos. Dios quiere tener esa amistad con cada uno de nosotros. Aquí vemos como Daniel, él era, eh, ¿cuál es la palabra que podemos? Era persistente en la oración. ¿Cuánto nos falta a nosotros, mis hermanos, que no todo el día, todos los días caminaba con Dios? ¿De verdad podemos identificarnos con alguno? A lo mejor estamos lejos de ser como alguno de ellos, mis hermanos, pero podemos seguir su ejemplo. No está perdido para nosotros, mis hermanos, si ellos eran hombres como nosotros, con defectos como nosotros, ¿cierto? Con debilidades como nosotros. Pero la diferencia estuvo en que ellos se entregaron, que ellos decidieron, ellos se propusieron en su corazón seguir a Dios, tener esa comunión con Él. Y es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Bien. El resumen dice así: cuando leemos en la Biblia acerca de los gigantes de la oración, estos que estábamos mencionando, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él, pero sí podemos. Como Daniel, podemos ser firmes y fieles en arrodillarnos cada día a pesar de la oposición. Como Enoc, podemos decidir caminar y hablar con Dios, recurriendo a Él antes de hacer el trabajo para el que nos ha llamado. Y como Moisés podemos guiar a quienes se encuentran en nuestra esfera de influencia e interceder por nuestras familias y por los miembros de nuestras comunidades si decidimos permanecer bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder y amigo. Sí se puede, mis hermanos, sí podemos. Que el Señor entonces nos ayude a hacerlo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a con su Santo Espíritu, ¿cierto? A, a tener esa comunión, a tener ese deseo, ese anhelo. Y si no lo tengo, una mayor razón para orar y pedirlo, rogarle al Señor que nos dé, que nos llene de su Santo Espíritu, para que podamos estar en comunión con Dios. Hasta aquí es el repaso de la lección, mis hermanos. Vamos a ir entonces al repaso que hace nuestro hermano Sergio Justero. ¿Alguien, hermanos, quiere comentar algo más en relación a lo que vimos antes de compartir allí el PowerPoint? Bien, vamos entonces a cerrar aquí.
Bien. La lección de esta semana llevaba como título Guerreros de oración. Guerreros de oración, y aquí vemos cierto a un soldado, a un guerrero, estudiando, orando la palabra de Dios. ¿Ah? Y vemos, me hace recordar la armadura de Dios, eh, que está allí, la persona con la cual está la persona orando. Mis hermanos, el versículo de memoria para esta semana decía, amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Amo al Señor, dice. Hermanos, la pregunta nuevamente tiene que resonar allí en nuestras cabezas. ¿Amo al Señor? ¿Lo amo? Y aquí el salmista ama al Señor porque le ha escuchado, ya ha escuchado su voz y sus súplicas, ya, y porque ha inclinado su oído, porque no solamente escuchar, yo puedo escuchar nomás y hacerme el loco, hacerme el leso, pero el Señor cuando inclina su oído significa de que prestó atención y respondió a esas súplicas. Y dice que por eso lo invocaré mientras yo viva. Hermanos, ¿cuántas de nuestras oraciones no han sido contestadas en este tiempo que llevamos nosotros caminando al lado del Señor? ¿Cuántas oraciones han sido contestadas? ¿Amo yo al Señor por todas esas oraciones contestadas? ¿Amo yo al Señor por toda su misericordia que ha tenido con nosotros? Bien, este es el versículo para esta semana. Y el resumen de toda la lección está aquí en esta captura. Dice, todos los seres, incluida la humanidad, fueron creados por Dios con la capacidad de comunicarse entre sí y con Él. O sea, nadie puede decir que a lo mejor en un momento se le ha atravesado ese sentimiento, ese pensamiento de hablar al cielo, de hablarle a Dios. Todos, mis hermanos, de repente nos ha surgido eso. Algunos lo hacen de maneras equivocadas, otros lo hacen con el sentimiento verdadero. La otra vez mostraban en la televisión estos narcotraficantes que tienen animitas, se llaman estos donde alguien murió, ¿cierto? Y piden a esa persona, ¿cierto? Para que les ayude en sus cosas malas, en sus negocios, entre comillas. Y de hecho tienen una virgen, no sé qué virgen es la que ellos adoran, pero existe un pensamiento más allá de que hay algo más allá a lo cual tienen que pedir. Mm, y bueno, ya les dije antes, equivocadamente en este sentido, ¿ah? Y para fines totalmente terribles, ¿cierto? Pero existe en la mente de todo ser humano, mis hermanos, todos tenemos ese chip, eso de que necesitamos a Dios. Y mucha gente, como compartíamos esta semana, tiene de todo para ser feliz, pero no son felices del todo porque algo les falta. Y es eso, esa comunicación con el Padre, esa comunicación con Dios. Entonces, toda la humanidad fuimos creados, mis hermanos, de esta forma, ¿ah? De que necesitamos tener esta conexión con Dios. Y desgraciadamente, dice aquí que los seres humanos perdimos la capacidad de comunicarnos directamente con Dios cuando Adán y Eva pecaron. Pero Dios nos dejó un regalo, un teléfono que nos permite seguir comunicándonos con Él, la oración. ¿Desde cuándo existe la oración? Desde el mismo momento en que el hombre cayó, ¿cierto? Y fue sacado afuera del Edén. Él
podía tener esa comunicación con Dios, ¿cierto? Eh, pero ya no había el contacto físico, o sea, ya no estaban cara a cara con Dios como lo estuvieron en un comienzo. Dice aquí que Daniel, Enoc y Moisés son ejemplos de cómo podemos usar este poderoso regalo. Ellos, cierto, dentro de tantos héroes de la fe que hay allí en la Biblia, cierto, son los que estudiamos esta semana. Daniel dice que él nos enseña a orar en tiempos peligrosos y a orar en la postura adecuada. Enoc nos enseña a tener una vida de oración y Moisés nos enseña a hablar con Dios, nos enseña la oración intercesora. Y bueno, este es el resumen de la semana, mis hermanos, como dije antes, y vamos a ir ya directo al grano con ello. Vamos entonces a ver a Daniel, este profeta. Orar en tiempos peligrosos, dice así, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Miren la forma en que buscaba a Dios Daniel. Primero él volvía su rostro al Señor. Bueno, mucha gente ora, ¿cierto? Mirando al cielo, a lo mejor elevando sus manos. Otros lo hacen inclinando el rostro, poniéndose de rodillas. Otros lo hacen totalmente postrado, ¿cierto? Hacia el suelo. Y dice que él volvió su rostro al Señor. Es decir, él buscó a Dios en oración y ruego, dice. La oración es esta comunicación y el ruego es lo que yo le pido al Señor, es mi necesidad. Dice en ayuno, hermano, nosotros deberíamos ayunar cada cierto tiempo, no solamente por un hábito de salud, sino para estar en nuestra capacidad mayor intelectual, ¿cierto? Eh, para poder estar en comunión con Dios. Dicen silicio y ceniza. Antes las personas cuando clamaban a Dios, cuando se sentían muy angustiados, ellos se ponían ropas ásperas, ¿ah? Y echaban ceniza sobre sus cabezas en demostración de dolor. Entonces aquí dice que así lo hizo en ese momento Daniel. Dice aquí que por su confianza en Dios, Daniel recibió inteligencia, capacidad para interpretar sueños y sabiduría. Cuando su vida y la de sus amigos estuvo en peligro, acudió a Dios en oración. Aquí no solamente por su confianza, mis hermanos, porque nosotros podemos decir que confiamos, pero es que lo primero que debemos hacer es entregarnos sinceramente a Dios. Y especialmente cuando nosotros oramos, tenemos que entender que estamos en comunión, en contacto con Dios, estamos entrando, ¿cierto?, ahí a donde habita nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, él lo hacía con mucha reverencia y él decidió en su corazón, ¿cierto? Cuando estudiamos la Biblia, no contaminarse con la comida del rey. Eh, Él se propuso en su corazón y eso es lo que debemos hacer nosotros, proponernos en nuestro corazón. Y dice que cuando su vida y la de sus amigos estuvo en peligro, él también allí acudió a la oración. Nos enseña, mis hermanos, en todo momento estar allí en oración. Tras una vida de oración, ¿qué características había adquirido Daniel? Cuando nosotros vamos a Dios diariamente, cuando vamos con este corazón sincero, eh, podemos conseguir estas mismas cosas. Dice que fue un buen administrador, fue íntegro, ¿ya? Los otros sabios o magos que había ahí en el reino que no lo querían y que querían acusarlo delante del rey, tuvieron que poner pruebas falsas, o sea, eh, tuvieron que inventar una estrategia para acusarlo de algo porque
No había nada que lo pudieran acusar, era íntegro, era diligente, es decir, él hacía las cosas como para Dios, ya era insobornable. ¿Saben lo que es eso, cierto? El soborno. Eso que yo le pago a alguien para que me haga un favor o recibo soborno, recibo un pago de alguien para que yo haga algo que no debo, pasar sobre cuerda algo. Era confiable. El rey confiaba en él, sabía, estaba seguro de él, era honrado, era fiel y leal, sin vicio, sin vicio alguno, dice aquí. Qué hermosas características, mis hermanos, que tenía Daniel. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Bien, parece que vamos a terminar temprano hoy porque no hay mucha colaboración de ustedes, mis hermanos. Ojalá pudieran hacer sus comentarios también porque esto se hace más interesante cuando ustedes hacen sus preguntas y aquí comentan. Pero bueno, vamos a avanzar. Hermana Mónica. Hermano Marcelino, Buenos días, hermano. buen día, mi hermano. Daniel estaba en tiempos peligrosos, ¿no? Él oraba, pero su oración es una oración de un líder que eh, ora delante de Dios diferente. Dice, por ejemplo, Señor, nosotros hemos pecado, hemos hecho esto, aquello. No hemos venido delante de ti a orar. Hemos adorado a otros dioses, hemos hecho cosas que el pueblo hacía, pero él se incluía. Aunque él no adoraba a otros dioses, aunque él oraba todos los días 3 veces, pero él este, em, participaba del pecado del pueblo, aunque no estaba pecando él. Eso es importante delante de Dios. Y Dios oyó su oración. Y, y cuando nosotros, ¿no es cierto?, vemos o escuchamos a alguien que no sigue ese ejemplo, entonces es bueno mostrarle a Daniel como un ejemplo, aunque él no había hecho cosas malas, pero se incluía con el pueblo y decía, esto hemos hecho, esto, no buscamos a ti, aunque él siempre estaba buscando a Dios. Y vino todo esto por nuestra maldad, dice. Entonces, es un ejemplo a seguir a Daniel, cómo amaba al pueblo, así como Moisés, Señor, si no vas con nosotros, déjanos acá, no nos saques de acá. Y Daniel oraba porque estaba en los años 70, ya por ahí la profecía decía que 70 años van a estar en Babilonia y estaba cumpliéndose y, y él había escuchado, ¿no? Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Vamos a regresar después de tantos años aquí, vamos a estar. Y lloraba él, desesperado, y no permitió Dios que Daniel sufriera. Inmediatamente envió un ángel para hacerle entender que no era para esos tiempos para ellos. Era otra profecía lo que estaba él expectando o mostrándole a Dios. Pero Daniel, preocupado por su pueblo, y nosotros deberíamos también tener esa preocupación por el pueblo de Dios. Eso, hermana. Amén, mi hermano. Y bueno, hablando acerca también de
¿Alguien habló? Hermana, Hermano David, sí, por favor. sí, solo añadir lo que dijo nuestro hermano Marcelino. El hecho mismo de callar y no decir, y como dice uno, participa del pecado ajeno. Y realmente a veces callamos, no decimos nada por algunos errores que tal vez nuestros hermanos puedan estar cometiendo. Cuando vemos eso, oremos con el hermano, visitémoslo, porque de esa manera participamos del pecado ajeno. Y, y bueno, tenemos que ser empáticos al poder participar de un error, pero al mismo tiempo orar y estar con el hermano que está caído. Y si no obedeciera, pues tenemos que ir de otra manera. Tenemos ya las reglas. Eh, la oración, como siempre hemos visto, es como respirar. Si no respiramos, nos ahogamos y morimos. Y la oración es una manera de poder entrar en comunión con nuestro Creador. Es la única forma de la cual podemos, y es terapéutico, hermana, el poder conversar con Jesús en oración es descargar nuestra mochila, porque se hace muy grande si es que no lo hacemos. Y Dios es tan perfecto el haber hecho que la oración es tremendo, la oración es grande. Y tomemos de eso, porque solo de rodillas y con oración podemos triunfar, podemos recibir bendiciones, podemos sobreponernos a nuestras propias, tal vez nuestros propios errores. Solo la oración es la manera en la cual podemos llegar hasta el trono de Dios. Gracias, hermana. Amén, mi hermano David. Yo creo que hay dos cosas que a veces como cristianos nosotros no les hemos tomado el peso de la importancia vital que tienen para nosotros. Y es esto, mis hermanos. Una, la oración, la importancia, la relevancia de la oración. A veces, muchas veces oramos ya porque, sí, porque oramos por la familia, pero hay tantas otras cosas por las que debemos orar, mi hermano. Vemos el ejemplo aquí de Daniel, sabiendo los tiempos que estaban, en el que estaba, clamaba, oraba a Dios para que le diera sabiduría, para que le diera conocimiento, para entender, pero muchas veces nosotros viendo los tiempos que vivimos no tenemos ese fervor por la oración. Y lo otro, mis hermanos, pedir el Espíritu Santo, pedir el derramamiento del Espíritu Santo, porque eso también es poder de Dios. Esas dos cosas que, o sea, dentro de todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿cierto? En la oración y esto, el pedir el Espíritu Santo, creo que son cosas que no se les toma como se debiera, se ven de repente con mucha liviandad. Que el Señor nos ayude y gracias a estas lecciones que estamos estudiando, que podamos valorarlas como se debe. Vamos a continuar, mis hermanos, con el día que sigue. Eh, a ver, dice, orar en tiempos peligrosos. Estamos orando, viendo también acerca de Daniel. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, que fue lo que leímos hace un momento, ¿cierto? Que era el tiempo, el versículo ahí. Dice que el cielo estaba atento a la oración de Daniel. Solo rompiendo este lazo podían sus enemigos hacerle daño. El cielo estaba atento porque sabían cómo era Daniel, cómo oraba, ¿cierto? Cada día con el fervor, con el amor que oraba a Dios, con esa... Dios ya había contestado sus oraciones antes, especialmente yo me imagino que en ese momento en que ellos deciden no contaminarse con la comida del rey,
Claramente ellos oraban y clamaban a Dios también para, para estar sanos delante del rey y fueran bien evaluados. Hermanos, él estaba en una constante comunión con Dios y el cielo estaba atento a sus oraciones. Dice, solo rompiendo este lazo podían sus enemigos hacerle daño. Este lazo con Dios. Ellos no podían acusarle en nada, solamente en esto. Dice que ante esta nueva amenaza de muerte, Daniel mantuvo sus hábitos de oración. Nada debiera alejarnos, mis hermanos, de Dios. Nada debiera alejarnos de este momento íntimo con Dios. Y a veces, ay, ya no, estoy demasiado apurado, ¿cierto? Y salgo y no oro. Pero él, a pesar de que podía morir por causa de la oración que estaba elevando en ese momento, él seguía haciéndolo. ¿Qué cosas maravillosas debemos aprender, mis hermanos, de estos personajes, de estos héroes de la fe que hemos mencionado? Eh, Daniel, allí lo vemos, ¿cierto? Cuando el ángel le contesta la oración y vemos cuando está en el foso de los leones, ¿cierto? Cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo protegió, cómo él descansó en el Señor sabiendo de quién estaba de parte de Él. Cuando nosotros entendemos de quién, o sea, quién está de parte nuestra, eh, podemos reconocer que pase lo que pase, que aunque los cielos se derrumben a nuestro lado, este Dios Todopoderoso nos va a cuidar, nos va a proteger. Dice aquí que era constante orando 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Decimos, cierto, que oramos todo el día, cierto, que todo el día andamos hablando con Dios, sí, y suena bonito, mis hermanos, pero debiéramos tener 3 momentos de intimidad con Dios, porque esta oración que hacía, yo me imagino que él oraba todo el día, pero estas era el momento de intimidad que él tenía con Dios. Luego dice aquí que era predecible, abriendo su ventana hacia Jerusalén. Era así como se les había enseñado, ¿cierto? Cuando se hizo el templo el templo, se dijo de que todo aquel que orara hacia el templo, sus oraciones iban a ser escuchadas, ¿ah? Y él oraba hacia allá. Decía que tenía hábitos concretos. Él oraba arrodillado y se centraba en la acción de dar gracias y la súplica. Agradecer a Dios y suplicar. Hermanos, muchas veces nosotros ponemos una lista delante de Dios, ¿cierto? Con todas nuestras peticiones y nos olvidamos de dar gracias. Nos olvidamos de dar gracias. Y luego la súplica, mis hermanos, es un ruego por algo que nosotros sabemos que a lo mejor no merecemos. Por ejemplo, cuando alguien quiere matar a otro, la persona le suplica por su vida, ¿cierto? Eso es una súplica, es un ruego. ¿Ah? Es eso lo que nosotros debemos hacer delante del trono de Dios, suplicar, ¿cierto? Si es su voluntad que se haga tal o cual cosa y que se haga conforme a su voluntad, no conforme a la mía, porque la voluntad de Él es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar, ¿cierto? Como resultado para esa oración. Entonces, aquí están 4 cosas que debemos aprender de Daniel, dentro de tantas. Ya era constante, orando 3 veces al día. Él era predecible, abría su ventana, oraba, todo el mundo podía ver lo que estaba orando. Tenía hábitos concretos porque oraba arrodillado y se centraba en la acción de gracias y la súplica. ¿Algún comentario, mis hermanos? Eh, Hermana, Hermanito David. eh, nuestra comunión con el Señor mediante la oración eh, no solamente debe ser en momentos de súplica y momentos especiales en la cual uno entra en comunión con Dios, no solamente, como se dice, estudiando su palabra,
porque la oración, como bien hemos dicho, es como respirar para el ser humano. Es entregarle a Dios todo, hablar como amigos y conversar. Escuchaba en el comentario de La Voz de la Esperanza, si a veces, si cuando uno enamora, ¿cuánto tiempo pasa con la joven o con la muchacha o con el muchacho? Se conversa hasta de nada. Y ella menciona y dice, si con una persona humana muchas veces conversamos, claro, conversamos por sus propósitos, ¿cuánto más con Dios? Contarle todo, decirle todo, decirle, y la oración es como desnudarse ante Dios. No hay otra forma más, dice, tan linda de que la oración es poder hablar, dialogar, explicarle como un amigo. Y es un amigo para nosotros. Y cuando terminamos la oración, ya hemos hablado totalmente. eh, ¿cuán, cuán ligera es la carga ahora y caminar? Porque las emociones matan, hermana. Cuando uno no perdona, por ejemplo, estamos cargando piedras en nuestra mochila, se nos hace el camino muy dura, muy fuerte. Pero cuando nosotros entramos al lado, al opositor, al lado, como dice, al revés, eh, nosotros estamos pidiendo perdón. Y si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Y entonces cambian las cosas. Eh, Menciona ahí de que no solamente en momentos de intimidad, de oración, y todos nosotros estamos en contacto aún en el bus, estamos siempre en constante, nosotros, nuestra señal de comunicación con Dios está constante, no solo en momentos de oración, en momentos que estamos caminando en la calle, podemos orar arrodillados, podemos orar, estamos orando, caminando, porque nuestra mente está en contacto con el Supremo. Estamos en relación con, estamos, digamos, yendo a sacar un documento, Dios mío, ayúdame. Seguimos en constante, todo. Y que al regresar a casa, gracias Dios, ¿no? Gracias que regresé vivo, porque acá en Lima, en muchos sitios uno sale y no sabe si va a volver. Y no solamente pues es por los sicariatos, o por los asaltos o por todo, sino que en cualquier cosa puede pasarme. Puede haber un infarto, puede haber un atropello, puede haber muchas cosas. Y debemos estar en constante súplica de Dios. Y entonces dice, la oración no solamente son momentos de intimidad, sino momentos de diario vivir. Está uno con Dios en la señal, en fina sintonía. Eso es todo, hermana. Amén, hermano David. Muchísimas gracias por su comentario. Bueno, podríamos decir muchísimo más acerca de la oración, pero hermanos, quedémonos con estos ejemplos. Aprendamos, mis hermanos, a perseverar en la oración, a, a querer, anhelar, eh, hablar con nuestro Dios. Vamos a continuar, Hermana orar. Mónica, ¿Sí? antes que continúe estaba pensando en el momento que les apremiaba al rey Ezequías y al profeta Isaías. Parece que el hombre que les estaba rodeando la ciudad era Barsasaf. Barsasaf, eh, eran miles de soldados y proferían palabras muy insultantes, eh, no, eso engaña a Ezequías, eh, que Jehová nos va a librar. ¿A cuál de los pueblos ha librado su Dios? A todos hemos vencido. Y así estaba todos los días amenazándole al pueblo.
pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, esto está en 2 Crónicas 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Eso es, no solamente orar así, clamar a voz en cuello fuerte, clamar delante del Señor. Y Jehová inmediatamente envió un solo ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a sus tierras, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo. Los que habían salido de sus entrañas, sus propios hijos, le mataron a ese rey. Eso es lo que pasa cuando oramos. Ni siquiera tenemos que luchar. Dios lucha por nosotros. Dios envía a su ángel para socorrernos, pero hay que orar, hay que clamar a Jehová. No hay que ir a los hombres, esto ha pasado. No, orar, doblar nuestras rodillitas. Alguien dijo, están cerca al cielo, solamente está a 40 centímetros de nuestra rodilla al suelo. Llegamos al cielo. A los oídos de Jehová oramos y Él nos escucha, nos atiende. Y eso a mí me llama la atención cómo el Señor trata a su pueblo cuando con humildad todos los líderes, todos los dirigentes de la iglesia se arrodillan y oran y Dios escucha. Dios inmediatamente los atiende, envía a sus ángeles. No dice el salmista, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Luego dice, enviará a sus ángeles para que tu pie no tropieces en piedra. Inmediatamente envía a sus ángeles. Eso debemos poner en práctica como Ezequías, hermano. Amén, mi hermanito, amén. Vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? De Daniel, ahora a orar en la postura adecuada. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido, a ver, ahí, firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Le daba gracias a Dios. Él sabía que había un edicto que había sido firmado para aquellos que, cierto, oraban a otro Dios, fueran matados, ¿cierto? Pero aquí él se arrodilla igual delante de Dios, ¿ya? Y le da gracias. Dios ya lo había cuidado antes y él tenía una confianza plena en Dios, ¿ya? Me hace pensar también en los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Si el Señor quiere, nos puede, o sea, el Señor nos va a librar y si no quiere, no importa, no vamos a adorar. Entonces, bajo cualquier circunstancia, la fidelidad que nos demuestran aquí estos héroes de la fe. Seguimos, dice, al orar, hablamos con Dios como si hablásemos con un amigo. No obstante, Dios no es como nosotros, es el rey del universo, es decir, debemos guardar las proporciones, la compostura. O sea, no estamos hablando con cualquier persona, como algunos dicen que yo les digo el flaco o el de arriba. El de arriba, mis hermanos, ¿cómo alguien puede hablar así de Dios si es el rey del universo? Dice, por esta razón, la costumbre de Daniel era arrodillarse ante él para orar, reconociéndolo como su soberano. Es lo que debemos hacer cada vez que oramos, reconocer a Dios como nuestro soberano. Él puede hacer lo que quiera con nosotros, mis hermanos. Somos sus criaturas, pero no tenemos un dictador, no tenemos un Dios que es malvado, que hace cosas malas. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, pero debemos reconocer que Él es soberano, que Él puede hacer lo que Él desee. Y dice acá que dado que podemos orar a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier momento, no siempre es posible o necesario hacerlo
de esta forma. Es decir, dice aquí, cerrar los ojos nos permite concentrarnos más en la oración, pero en algunas circunstancias tampoco es posible cuando vamos andando o vamos conduciendo. Lo importante es que nuestras oraciones sean hechas con el respeto que Dios se merece. Es decir, a lo mejor estamos orando en la cama, pero es con la reverencia, con el corazón que ponemos en la oración, mis hermanos, lo más importante. Claramente, si podemos hacerlo de rodillas, ojalá, eso es lo ideal porque demostramos sumisión también. Entonces, estamos entregándonos por completo, no solamente el corazón, también nuestra carne, nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal sería de rodillas, pero si estamos en una circunstancia en que no podemos hacerlo, arrodillarnos, o sea, podemos orar igual, ¿sí? Así es el comentario aquí. Vamos a ir entonces a la otra diapositiva. Dice orar en la postura adecuada. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es lo que dijimos hace un momento, ¿cierto? Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, nada pudo quebrar o fragmentar esa comunión que él tenía con Dios. Sí o sí, él iba a Dios. Dice que en la Biblia encontramos ejemplos de personas que oraron de distintas formas según sus circunstancias especiales. Primero, Josafat oró de pie ante el pueblo. Me parece que esto fue cuando venían los otros pueblos a atacarlos y él pide y clama a Dios, ¿cierto?, para que los proteja. Luego aquí dice, David se sentó ante Dios para darle gracias. ¿Ya? Aquí para dar gracias estaba sentado. Salomón oró arrodillado con las manos alzadas. El pueblo se inclinó de tierra para orar, también inclinándose a tierra. David oró postrado en su cama y Nehemías oró de pie en silencio ante el rey. Hermanos, hay muchas formas de orar, pero independientemente de nuestra postura, la Biblia nos insta a orar sin cesar, de forma frecuente, ¿cierto? Y con todo el corazón, mis hermanos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de Enoc. Una vida de oración. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está en Génesis 5, versículo 24. Y vemos que a Enoc le tocó vivir en tiempos difíciles, cuando la maldad de los antidiluvianos iba en aumento. Al nacer su hijo, su comprensión de Dios se amplió y su comunión con él se intensificó. Ahí, eso está en Génesis 5, 21 al 24. La oración fue un factor importante en esa relación. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. En ocasiones se retiraba a lugares apartados para poder estar más en comunión, eh, ahí, para poder estar más en comunión con Dios. Sin embargo, siempre regresaba entre la gente para comunicarles su conocimiento de Dios. Le gustaba compartir con las personas lo que él seguramente hablaba con Dios, ¿ah? Lo que sabía de Dios. Dice aquí que Dios nos oye tanto en el ajetreo diario como en la quietud del retiro. No hay lugar en la tierra donde Él no pueda vernos y oírnos. Podemos expresar nuestra oración con palabras, ¿ah? Porque eso ayuda a nuestra concentración, o podemos hacerlo en silencio, porque nos ayuda a expresar también nuestras ideas. Lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Dios en oración. Dios nos escucha en todo momento, mis hermanos. No hay excusa para no dirigirnos a Él. Hermana, Hermanito, siga. me olvidé de mencionar algo. La oración es como el cordón umbilical, hermano. Hoy diríamos como el celular, porque el celular es inalámbrico ahora y podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo. Es nuestro GPS
en la cual podemos estar ubicados en fina sintonía con Dios. Algo que me olvidé más antes de decirle, esto sea también nuestro diario vivir y dar ejemplo a nuestros hijos. Que no se quede con nosotros este estilo de vida, porque nuestros hijos van a triunfar también en la vida cuando ellos estén en fina sintonía con nuestro Creador, que es la oración. Con la oración van a poder derribar Jericós. Con la oración van a derribar sus problemas. Van a lidiar con el mismo demonio. Porque ellos están en mayores tentaciones que nosotros, porque los jóvenes están despertando a la vida. Están en pleno conocimiento, aprendiendo. Enseñémosle a nuestros niños que dependan de la oración. Porque, como dijimos, la oración es como respirar. Que cada cosa que ellos tengan en la vida se arrodillen. Darles ese estilo de vida. Porque si bien es cierto, nosotros ahorita estamos hablando, debemos hacer, sí, nosotros como mayores, pero enseñemos también a nuestros hijos, desde niños. Una mamá embarazada ya desde esos momentos está enseñando a su niño en el vientre para poder entrar en comunión con su Creador. Es increíble cuando usted, damas, mamás y papás también, inculquemos eso. Vamos a arrodillarnos. El niño está escuchando desde el vientre de mamá, ya se arrodilla. Y entonces cuando viene a este mundo, viene programado, hermano. Es increíble. Ese niño no se olvida de Dios, porque adoró desde el vientre de su mamá, desde el momento que fue concebido. Adoró a Dios desde allí y continúa durante su vida. Así que hagamos nuestro estilo de vida. Siempre estemos en fina sintonía con nuestro Creador. Bendiciones, hermana. Amén, hermanito David, gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva y vamos a ver el ejemplo de Moisés. Hablar con Dios, dice el título. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Hermanos, cuando hablamos aquí de conocerle cara a cara, en el contexto terrenal que vivía Moisés, no se refiere al contexto físico de verle cara a cara, porque Dios mismo le dice que nadie ha visto su rostro, porque el que le vea va a morir. Pero él tenía, cuando decimos cara a cara, es cuando tenemos esa confianza de hablar y decir las cosas como se lo decimos frente a frente a una persona, como se lo decimos con honestidad, ¿cierto? Con confianza. ¿Sí? ¿Algún comentario? Hermano Marcelino iba a hablar. Bien, seguimos. Sí, ojalá que me esté escuchando. Sí, ahora A veces sí. la grita. Sí, estaba pensando, unas veces expecté algo espeluznante, algo que me tocó mi corazón. ¿Cómo es que cuando una dama está embarazada de algunos meses, un mes o de repente, el feto, el bebé ya está ya formado completamente y quiere hacer aborto, decide abortar y lo filman este aborto? En el útero el bebé es como un pececito, su corazoncito late y cuando ve que está en peligro, su corazoncito late 3, 4 veces más rápido y como un pececito se escapa, viene como una tenaza grande y se escapa a un lado a otro lado y al final de todos modos le saca su piecito, bueno, a pedazos lo mata, como gritando, mamá, no me mates. Dios nos ha creado para huir del peligro, pero huir a Jehová nuestro Dios. Debemos ser como ese feto que está escapando del peligro, va a los pies de Dios, pero lamentablemente el feto está dentro, no sabe a dónde más iría.
si esto vieran las damas, jamás harían el aborto que se hace. Es algo que me tocó el corazón. Pero nosotros, estas lecciones nos hacen recordar cuando estamos en peligro y a veces lloramos, pero nunca nos arrodillamos. Deberíamos ir en primer lugar delante de Dios. Amén, hermano Marcelino. Ay, me emocionó porque, o sea, me entristece solamente pensar ese hecho. Yo vi también una entrevista, no una entrevista, sino que en un tribunal eh, a una persona que hacía y que estaba de acuerdo con los abortos. Se le decía, ¿ustedes saben qué consisten los abortos? Y se explicaba las tres formas de abortar y es horrible, es horrible. Yo he tenido 4 niñas en mi vida y no se me hubiese ocurrido abortarlas. Debe ser terrible, debe ser terrible. Y además las secuelas que después quedan para las mujeres, mis hermanos, yo no sé eh, dónde está el amor, porque, eh, bueno, no vamos a profundizar en ese tema porque en realidad no es el tema, mis hermanos, pero el amor de Dios es tan grande para con sus hijos que a Él podemos ir en cualquier circunstancia. Como decía usted, mi hermano, ese petito no podía ir a Dios, ¿cierto? No podía escapar del maligno, de lo malo. Nosotros sí podemos escapar, nosotros tenemos a Dios allí tendiéndonos una mano todo el día, todo el tiempo, porque Él quiere salvarnos, Él nos quiere rescatar. Vemos aquí, mis hermanos, el ejemplo de Moisés. Al oír la voz de Dios hablando desde el Sinaí, el pueblo de Israel pidió que no volviese a hablarles directamente porque temían morir a causa de su voz. Pero era a causa de la voz de Dios que no querían escuchar. Cuando Dios habla, habla al corazón y mucha gente no quiere escuchar esa voz de Dios hablando al corazón porque eh, la concupiscencia del pecado es más fuerte, porque el anhelo de la carne es más fuerte. Entonces, no se quiere oír la voz de Dios. Dice, no ocurrió así con Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Él no tenía miedo de hablar con Dios. Él tenía una intimidad tal con Dios que él era amigo de Dios. Durante 40 años, desde la zarza ardiente hasta su muerte, Moisés y Dios tuvieron diálogos personales de forma habitual. Eran amigos. La Biblia registra varios periodos de 40 días en los cuales Dios le dio instrucciones concretas a Moisés sobre la construcción del tabernáculo y le comunicó diversas leyes. Durante estos diálogos, Moisés también intercedió por el pueblo. Lo vimos, ¿cierto? Como intercedió muchas veces por el pueblo. Nosotros no tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara, pero la oración suple esta carencia, permitiéndonos comunicarnos directamente con Él. Podemos hacerlo, mis hermanos. Podemos hablar todo el día, así como Moisés hablaba con Dios. Nosotros también podemos. También podemos escuchar su voz si dejamos que Dios hable, porque el problema es que muchas veces no dejamos que Él hable. ¿Algún comentario más, hermano? Vamos a continuar. La oración intercesora. Aquí hablamos también de Moisés. Dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Hermanos, la oración intercesora es aquella en la que oramos en favor de otras personas. Aquí Aarón había cometido un gran pecado y se justificaba con una y otra cosa, ¿cierto? Pero había cometido un gran pecado delante de los ojos de Dios y Dios quería destruirlo, así como había destruido a los otros, ¿cierto? Como quería, perdón, destruir al pueblo, también quería destruir a Aarón.
y vemos cómo Moisés intercede por él. Moisés intercedió ante Dios por otros en diversas ocasiones y por distintos motivos. Allí está, por el pecado de Aarón en Deuteronomio 9:20, por la murmuración de María en Números 12, 10 y 13, cuando tenían sed en Éxodo 15, del 24 al 25, cuando tenían hambre en Números 11, del 11 al 13, cuando pecaron, Éxodo 32, del 30 al 32. ¿Qué motivó a Moisés a orar por otros? Dice aquí que lo mismo que debe motivarnos a nosotros, el amor hacia aquellos por los que oramos. El amor. El amor es eso, nada más. Cuando nosotros amamos como Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, eh, no es a lo mejor el hermano problema o el hermano aquí y el hermano allá, porque a veces tenemos dificultad con algunos hermanos que de verdad que hacen que el cristianismo sea difícil, pero debemos amarlos igual. No justificar es que no, es que uno tiene, en realidad uno siempre tiene más conexión con un hermano que con otro. Sí, es cierto, pero debemos amarlos a todos. Entonces, cuando nosotros intercedemos por alguien es porque amamos a esa persona. ¿Algún comentario aquí? Vamos a ir a la... oh, a ver, espera, eso ya lo había visto ahí. Ahí está. Bueno, con ese que compartimos antes ya terminamos, mis hermanos. ¿No hay ningún comentario antes de finalizar, mis hermanos, con la lectura del Espíritu de Profecía? Bien, vamos a leer aquí lo que dice la palabra del Señor. O sea, lo que dice, perdón, la sierva del Señor dice, debemos orar también en el círculo de nuestra familia, especialmente, mis hermanos, si son los que tenemos más cerca, los que más amamos, y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación, tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Mis hermanos, debemos perseverar en esta oración, en la oración secreta, en mi oración, la mía con Dios directamente. Y también debemos orar los unos por los otros, demostrando que así nos amamos, que estamos cumpliendo con el mandamiento de que debemos amarnos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a finalizar. Hermano David, no sé si está usted todavía por allí, ¿nos podría despedir en oración? Está bien, hermanita, vamos a orar y pongámonos en posición de reverencia. Bendito y amante Padre que estás en los cielos, gracias por haber puesto ejemplos tan grandes en la Biblia y nos dejaste un legado de la oración. Padre, ayúdanos a lidiar, o primeramente agradecerte por el don de la vida, por este nuevo amanecer, por este nuevo día y el último día de la semana, porque hoy nos preparamos para encontrarnos contigo en horas más tarde. Padre Santo, haz de que este día sea de bendición, que todo lo que hagamos, que todo lo que pisemos, que todo lo que hagamos, tanto en el trabajo, tanto en los estudios para nuestros hijos, en cualquier momento que circunstancia que nos encontremos, Padre, que tus santos ángeles siempre estén en medio de nosotros, al lado de nosotros,
y que tu bendición siempre sea la respuesta correcta para nuestras vidas. Gracias porque todavía nos das la oportunidad de poder estar en comunión contigo cada madrugada. Bendice a mis hermanos que estamos aquí en esta sala y también a los que no han podido entrar, y también bendice a toda la hermandad en el mundo entero. Padre Santo, nomás te pedimos que tú seas propicio a nuestras plegarias, que tú puedas estar con el enfermo, que puedas estar con el encarcelado, con la viuda, con el huérfano. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a llegar a ellos y podamos ser instrumentos de paz, de alegría y felicidad para cada uno de ellos. Padre, gracias una vez más por habernos cuidado durante la semana. Gracias porque hemos tenido lecciones reveladoras para nuestras vidas y podamos practicarla en nuestra vida diaria y ser un estilo de vida. Y un día cuando tú vengas, tú puedas encontrar un carácter renovado, reflejado en nuestras vidas. Bendice una vez más estas horas finales de esta semana y ayúdanos a entrar en odas sagradas para podernos llenarnos de ti. Gracias, Padre, una vez más, y bendice las cosas que vamos a hacer hoy día. En el nombre de Jesús, amén.